estamos de vuelta en Cátedra Médica y el tema de hoy, Lizania, bastante interesante para que usted pues se ponga a escuchar y se motive a llamar, a preguntar y a hacer interacción, porque este fenómeno solamente lo vemos en las noticias. No, mataron a una mujer, le caen a palo a una señora en la vía pública y eso pasa ya sin pena ni gloria. Y es un fenómeno que produce luto, porque papá mató a mamá, porque mamá casi no se da, pero también mata a papá, lo cercena, le echa agua caliente, todos los días. Es una golpiza como se resuelven las cosas. Y la verdad es, y ahí entro, señores, la verdad es que ¿por qué nosotros reaccionamos violentamente? La licenciada decía que nosotros nacemos como mansos corderitos, no fueron sus palabras, lo estoy diciendo yo, que nosotros aprendemos, ¿verdad? Yo pienso que ahí puede haber un poquito de cada cosa, pudiera haber multifactorialidad, pudiera haber situaciones, ¿verdad?, biológicas, algunas patologías, que algunas psicopatías, etcétera. Mira, Mauri, yo creo que es bueno decir la diferencia entre agresividad y violencia. La agresividad es innato. Nosotros tenemos esa parte del cerebro. Una pecosa es una cuestión de defensa. Puede ser que te vaya una bofetada. ¿Es ahí qué tal la diferencia? No. Entonces, la violencia sí se construye. Ahora, hay unas áreas del cerebro que nosotros tenemos especializadas para defendernos, que son las mismas que hacen que nosotros seamos violentos. Sí. Está el hipotálamo, que tiene que ver con el manejo del estrés. El ser humano tiene la necesidad de defenderse y entonces utiliza la fuerza como mecanismo, pero eso tiene que ver. Eso biológicamente está estipulado, ¿no? Y sabemos cómo funciona. No hablamos de violencia. No hablamos de violencia porque estamos defendiéndonos, ¿no? De algo, de algún animal, de alguna persona, de alguna situación estresante. Que puede ser incluso que nos estamos defendiendo de una situación tan común como hablar duro, vamos a decir, o un jefe que presione a alguien y lo estrese. Ese mecanismo que yo estoy hablando, que tiene que ver el hipotálamo, la amígdala y la corteza prefrontal, ¿no? Que esos tres elementos crean y regulan las emociones, también regulan la impulsividad y la violencia. ¿Qué pasa? Hemos visto que personas que están expuestas a constante nivel de estrés violento, tipo niños que ven constantemente a padres violentos, mujeres que son violentadas cuando sean pequeños y van creciendo, vemos cómo estas áreas se van desregulando y comienzan a tener esos mismos patrones cuando son adultos. Muchas veces porque ya tenían una base ya un poco más biológica y que el ambiente ha hecho que incrementen estos niveles de agresividad y se conviertan en violencia. Sí. El caso del licenciado Gómez, antes de irnos a la pausa, lo dejamos ahí como una especie de coitus interruptus. Casi iba a arrancar, pero tuvimos que irnos a una pausa. A mí me gustaría que tú concluyeras, Franklin Gómez, quien es licenciado, sociólogo, con interés en las investigaciones sociales y sobre todo el tema del expertise que tiene en masculinidad. ¿Cuáles entiendes tú que son, digamos, esos componentes, ¿verdad? Esos componentes, esos factores que coadyuvan, que son abono para el tema de la violencia en la sociedad? Bueno, hay un término que utilizamos mucho, otro término incluso más dominguero que el de políticas públicas, pero que se utiliza mucho en ciencias sociales y sociología, es el de imaginarios sociales. Imaginarios sociales. Imaginarios sociales. Muchas veces nos enfocamos, ¿verdad?, en las cosas que podemos ver, en la violencia física, que es la que se puede ver. Pero está también, y tiene que ver con lo que hablaba el doctor Luis, en cómo somos socializados, en cómo nosotros aprendemos desde pequeño como una cosa que se reproduce dentro de las familias, pero también dentro de otras instituciones sociales, o sea, en la escuela, con mis compañeros me relaciono de forma violenta. La doctora mencionó, por ejemplo, el tema de los barrios violentos, sí, cómo se desarrollan, especialmente los niños varones, desde la violencia. Podemos ver que la forma de comunicación muchas veces de los niños varones en los barrios es de manera violenta, o sea, llaman al amiguito con una mala palabra, con un insulto.
con golpes, o sea, y la forma de interacción es totalmente violenta y eso es lo que reproducen. Entonces, el imaginario, el cómo construimos todo el tema, que un poco tiene que ver con con la personalidad desde lo psicológico, pero también con todo el tema de la interacción en las redes sociales, Claro. es un factor sumamente importante. Y quiero ahí retomar lo de políticas públicas. No significa que no se estén implementando políticas públicas, pero lo mencionó el doctor Luis. ¿Qué pasa entonces que no estamos teniendo resultados? Significa entonces que tenemos que repensar las políticas públicas que estamos implementando. Claro. Recientemente se aprobó una ley para apoyar a las mujeres sobrevivientes de violencia con un trabajo. Exacto, y algún tipo de préstamo, una... Ajá. Sí. Pero porque no quiero ejercer ningún tipo de juicio de valor sobre eso. Pero ¿por qué no seguimos enfocándonos en la prevención? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con el sector salud? ¿Qué pasa con el sector judicial? ¿Con la policía? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos fortaleciendo las políticas desde esas instituciones que son más fundamentales para prevenir la violencia? Bien, Claro. Grullón, María Grullón, quien es psicóloga clínica, me gustaría, porque usted dijo en el bloque pasado, usted hablaba del tema de la prevención de ese sujeto que se está formando, que está en la escuela, ¿verdad? Que está en la casa. Entonces, ese tema y ese enfoque me gustaría que usted, pues, ahora nos diera un poco más de desarrollo. Siempre hago esta pregunta. ¿En qué familias, de cuál familia y con qué tipo de miembros de familia se están desarrollando, se están creando nuestros muchachos? Mamá, básicamente. Nos vamos ¿Verdad? a las estadísticas y justamente ese dato se resalta bastante. Tenemos familias compuestas de manera monoparental. ¿A qué nos referimos? Uno solo. ¿verdad? Uno solo. Uno solo. Y principalmente mamá. Tengo casos que es la excepción donde padres, llámese la figura masculina dentro del sistema familiar, decide asumir la totalidad de la supervisión, crianza y cuidado de sus hijos. Pero casi siempre es la madre, ¿no? Siempre, o sea, Bien. las estadísticas ahí lo plantean. ¿Eso a qué nos lleva? El hecho de que tengamos Es que tradicionalmente estábamos criados en familias donde papá y mamá tenían una función, mamá cuidadora, papá proveedor. Sí. Hijos asumiendo este rol que era primeramente estudiar y asumir esta cotidianidad que lo vinculaba con roles que estaban asociados a la seguridad, a la estabilidad, a la escucha activa, a la actuación oportuna, a ser un elemento de soporte idóneo para este muchacho que se está desarrollando. ¿Qué sucede? Los roles cambian, las sociedades cambian. Estamos evidenciando, obviamente, un cambio importante en la estructura de las familias. Bien como decíamos en el principio, las familias están ahora mismo estructuradas en su mayoría de manera monoparental. Sí. Ahora bien, ¿qué está pasando con estos muchachos? Esta necesidad, y quiero resaltar esto, de que se vean en esta urgencia de madurar por encima del tiempo, porque hay que trabajar, porque hay que estudiar, porque hay que salir a buscar dinero, porque mamá tiene que suplir, porque me tienes que ayudar a atender a tus hermanos. Entonces estamos moviendo a estos muchachos. Porque las redes sociales hacen Nos que se importa, maduren más rápido. Gracias, ahí va. Entonces, imagínense, bueno, y esto es un mal que todos estamos mirando. Sí. Todos, sin excepción, estamos expuestos a esto de las redes sociales. Sí, que vamos a abordarlo, naturalmente, con la importancia que tiene el Claro. tema, Luis. Entonces, Contigo, mijo, por cierto. Sí, entonces, voy a retomar esto que dije. Construir seres humanos violentos viene desde la génesis de su formación. Se han hecho estudios y se ha comprobado que si usted, estando embarazada, es sometida, vive, como bien decía el doctor, momentos importantes donde esta desregularización emocional se ve de manera frecuente, estrés, ansiedad, episodios de violencia, esto se transmite al niño. Sí. Es un dato interesante. O sea, Claro. yo inclusive estaba dando lectura a un libro que justamente habla solamente de esto, que se han hecho varias investigaciones y esta hipótesis se repite y se reafirma. Entonces,
¿de qué estamos hablando? O sea, la violencia no es solamente un elemento que obviamente vives, sufres, identificas, interiorizas, aprendes. Es un elemento que te puede afectar desde la génesis de tu formación. Heredas esta tendencia a ser depresivo, por decir algo. Heredas, por decirlo de alguna manera, esa tendencia a ser reactivo, a ser violento. Bueno, sí, porque si vengo de una familia donde estas cosas no se manejan de manera adecuada, mis modelos parentales me llevan a tener este tipo de conductas. Aquí entendemos, justificamos y apoyamos correcciones con relación a la violencia física, la vemos como oportuna, la alentamos a que se formalicen dentro de la forma de corrección de nuestros hijos, cosa que es absurda, absolutamente absurda. Cuando corregimos a nuestros hijos con violencia, le estamos enseñando que la violencia en cualquiera de sus variables, física, psicológica, verbal, es una forma aceptable de enfrentar los conflictos y tiene que ser todo lo contrario. Entonces, ahí hay un tema, y ahí hay un tema que sería para mí ser, digamos, no serio en el trabajo que hacemos acá, de como les digo, cortar la mañana, para mí, tiene que tener un valor más allá del dinero. Venir y estar aquí, ¿verdad? Cuando hay pacientes, hay cirugías que hacer, tiene que tener una motivación más allá de lo que económicamente pudiera representar. Nosotros, los que tenemos hijos y que fuimos formados bajo el esquema del guayo, bajo el esquema de la correa, bajo el esquema de híncate ahí y bajo el esquema de la corrección que incluía el castigo físico, y de repente tú encuentras que, bueno, mira, tan mal no salió. Salió psiquiatra, salió neurocirujano, salió abogado, salió economista, salió comerciante, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente entonces te entras en una transición en la que tú encuentras una realidad social que te dice a ti, no, usted tiene que ir a trabajar, señora Lizania, no. Usted puede ser muy mujer y cuidar mucho a los hijos, pero usted tiene una obligación. María Grullón, no, usted tiene que ir a buscar los cuartos, claro. Usted tiene que trabajar. Y entonces, finalmente, ya no es la nana, ya no es la señora que nos ayuda en la casa quien nos está criando. Es que ya el muchacho tiene unos instrumentos que no hay manera, forma de usted establecer una abstracción. Usted no lo puede sacar de esa realidad. A lo más que puede hacer es establecer controles y enseñarle. Entonces, muchos de nosotros decimos, no, pero espérate, ¿cómo es eso que esa enseñanza, ese aprendizaje que debemos tener los padres respecto de entender que el pau entonces no funciona definitivamente? No. Pero ¿hasta qué punto eso es posible hacerlo en medio de la realidad en la que nosotros fuimos entrenados? Nos fue bien porque a usted le dieron su pela, doctora. No, nunca. Usted vengo de una familia, bueno, yo te voy, inclusive mi madre, si me está mirando, y mi padre allá en el cielo. No, perfecto, es una excepción. Nunca, o sea, de verdad, ¿qué hacía mi papá? Te voy a comentar. Mi padre y mi madre. Que eso inclusive... y eso es bueno para aprender. Para aprender. Sobre todo. ¿Qué hacía? ¿Qué me quedó de enseñanza? Sí. Si emitíamos una conducta que tenía algún que valía un pecozón en la otra familia. Mi padre lo que decía era que nos llamaba y nos sentaba. Venga, que yo quiero hablar. Yo me acuerdo que decía, venga, que yo quiero hablar con usted. Ya con el usted. El usted, ya usted ponía un muro. Venga, que yo quiero hablar con usted. Entonces, yo me acuerdo que él ponía 2 sillas, o en la galería o en el patio. Sí. Y te dirá, mire, usted hizo esto no me lo vuelva a hacer, prométame, mire, y esto, y tal, y tal, y tal. Prométame usted. Ok. Bien. Entonces era, ok, váyase a su habitación y dúreme ahí. Yo le voy a avisar cuando la vaya a sacar. ¿Qué yo hacía? Está bien, papi. Yo me iba para el cuarto. Cuando él iba y me buscaba la habitación, ok, tal, y conversamos, ok, váyase a jugar. Muy bien. O sea, nunca se me... Perfecto, esa es la versión suya. Doctor Ortega, cuénteme, ¿cómo lo criaron a usted?
No me diga lo que usted sabe hoy, porque es de alto interés para la población, porque de aquí tenemos que sacar naturalmente la versión que yo creo en la suya, pero yo necesito hacer el crossover. Yo necesito saber cómo es que se logra eso. Claro. ¿Cómo fue que usted lo criaron? Yo quisiera decir que me golpearon, pero No, la no, verdad es que no. no, nunca, si no lo golpearon. nunca me Por eso agredió estudió ni psiquiatría. mi mamá ni mi papá. No, por otras cosas. Pero mira, eso que tú dices que por qué estudié psiquiatría, eso es muy importante. Porque tú hablabas de que en la generación de nosotros hay una alta incidencia de pelas, ¿no? Y de agresión física a los niños. Y que son hombres que trabajan. Pero eso no quiere decir que no están traumatizados. Tenemos una gran cantidad de esa generación que lo tengo en mi consulta y lo tengo en todas las consultas de mi equipo de psicología, que están traumatizados por el hecho y tienen pánico y tienen estrés postraumático y tienen dificultad para entablar una relación correcta con otra pareja porque fueron violentados en su niñez. O sea, hay un componente entonces aquí para sacar conclusiones, que la violencia, independientemente de que usted sea funcional, de que usted sea el psiquiatra, de que usted sea la psicóloga, de que sea el neurocirujano, la periodista, el sociólogo, si se ejerció violencia en su formación, eso de alguna va a traer manera un impacto. Genera un impacto. Una huella. Claro. Y una herida deja una cicatriz. Es así. Y lo podemos tomar como ejemplo el caso de Barahona. Espérate, dámele cosas, ponme litio en aerosol para que te psiquiatra. Entonces, Luis Ortega, querido amigo, eso es el exceso de confianza. Las heridas, Luis, María, Franklin, las heridas dejan cicatrices. Claro que sí. Hay heridas físicas, como tú bien las conoces porque tú eres cirujano, y hay heridas emocionales que dejan muchas cicatrices y para trabajarlas tomamos años para poder generar ese entendimiento y esa convivencia con esas heridas. Por eso vemos que cuando comenzamos a ser violentos emocionalmente, físicamente, económicamente, todo estos factores de violencia dejan heridas emocionales que a la larga van a traer consecuencias o personales o hacia la sociedad. Como muchos vemos que ahora los que están matando más mujeres tienen 40 años, tienen 50 años. Sí, pues entonces esa época no teníamos redes sociales. Y lo que pasa es que está viniendo más violencia, o sea, la conformación de la violencia en nuestros jóvenes está siendo diferente, está siendo, por decirle una palabra, más arraigada en la autoagresión, vamos a decir, y hacia afuera menos, vamos a decir, mucho aislamiento. En cambio, en las generaciones pasadas era muy impulsivo, muy hacia afuera. Eso, señores, hay que disecarlo, eso hay que darle taller, eso hay que explicarlo. Los más viejitos, tendencia a golpear. Los más jóvenes, los millennials, a agredirse. Eso dice el psiquiatra. Yo no le creo mucho a esta gente, pero tengo la obligación de que los escuchemos. Mentira, creemos en esto porque la salud merece respeto.